Sean bienvenidos a Foro Entre Voces, con los expertos de primera línea. Comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro Foro Entre Voces, un espacio en donde abordamos temáticas de interés nacional para la población. El día de hoy abordaremos el tema que es sobre la legalización o no de la pena de muerte, en donde traemos dos invitados especiales, siendo el abogado Germán Licona y también el defensor de los derechos humanos, José Zambrano. Sean bienvenidos, abogado. Gracias, licenciado. Un placer estar aquí compartiendo un tema tan importante y que adquiere relevancia en los últimos años y décadas en virtud de la situación de la violencia que está viviendo el país en los últimos días. Sea bienvenido, José Zambrano. Sí, muchas gracias por invitarme al foro. Creo que el tema de la pena de muerte es un tema siempre que está en la palestra pública, no en esta sociedad, sino en la mayoría de las sociedades, y que esto debemos de tratarlo y verlo, ¿verdad?, como una conversa que está actualizada también. Para ir comenzando sobre la temática, abogado, ¿nos puede comenzar definiendo para usted qué es la pena de muerte y con qué objetivos se persigue en otros países? Bueno, la pena de muerte es una situación impositiva de algunos gobiernos en el cual se sigue un proceso penal y a una vez obteniendo una sentencia condenatoria, se establece esa condición, ¿verdad?, que es darle muerte pues a un ciudadano, pero que los estados también buscan que hayan condiciones favorables respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, a fin de que la persona que ha sido condenada impetre los recursos que la ley le otorga para que sea un tribunal de alzada o aún la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional que pudiera revisar cualquier sentencia impartida por el juez unipersonal o por la Corte de Apelaciones. Y para usted, licenciado José Zambrano, ¿qué implicaciones legales cree que debería de implementar Honduras para que regular estas medidas o para que no se implementen estas medidas? Bueno, primeramente, como decía el abogado, la definición de qué es la pena de muerte, ¿verdad?, que es precisamente el quitarle la vida, y es una pena corporal, o sea, se paga con el cuerpo o la vida de la persona. Entonces es ahí donde la comunidad internacional y la comunidad defensora de derechos humanos, en este caso nosotros como defensores de derechos humanos, no estamos de acuerdo en que se le quite la vida a una persona, aún que esa persona hubiese cometido un delito grave, ¿verdad?, o haya incumplido la ley. Entonces es ahí donde entramos en contradicción, porque este individuo también forma parte de la sociedad, tiene su ciudadanía, pero también tiene una familia que de alguna otra forma esa familia también va a padecer algún dolor o alguna pena también por el asesinato o una vez que se haya cometido o ejecutado, digamos, la pena ante este procesado o el juez haya determinado, ¿verdad?, que tiene una sentencia de muerte. Abogado Licona, y con lo que hace poco nos expuso el defensor de derechos humanos, José Zambrano, desde la parte jurídica, ¿qué medidas o qué penas se deberían de considerar para contemplarse esta medida? Bueno, recordemos que los tipos penales que se califican en los países que abolieron la pena de muerte y aún los que la mantienen van orientados hacia aquellos asesinatos, aquellos delitos como el parricidio, delitos también que tienen que ver con el tráfico de drogas y todos sus colaterales, y aquellos delitos también que tienen que ver con temas de terrorismo en todas sus facetas, ya que son delitos de mucha flagrancia, aún de mucha planificación, y el nivel de crueldad es tan alto que influye en la percepción de la población para de repente en algún momento tomar una decisión en relación a la pena de muerte. Licenciado Zambrano, ¿existen estudios que demuestren que la pena de muerte disminuye lo que es la violencia y los crímenes?
En este caso, yo no tengo ningún estudio, pero sí hay reportes que en los estados o los países que han abolido la pena de muerte, eh, se tienen menos delitos, ¿verdad? Eso está sí comprobado. Y en el otro es que no hay una uniformidad en esto. En el mundo todavía hay 55 países que todavía tienen la pena de muerte, pero hay 142 países que sí la han quitado de sus leyes. Entonces, eso nos dice algo. Y en América, por ejemplo, digamos que el país que está utilizando la pena de muerte prácticamente es todo Estados Unidos, y en algunos estados todavía lo están haciendo. Hay un reporte que en 1917, en el 1917, no, perdón, no hace mucho, en el 2017, todavía hay un reporte de Amnistía Internacional sobre estos casos. Y hay uno más reciente que es el de Kenneth Smith, ¿verdad? Que es una persona que probaron por primera vez el gas nitrógeno. Y él fue ejecutado porque el esposo de alguien quiso asesinarla y mandó a este hombre, a Kenneth Smith, a hacer ese asesinato. Entonces, por esa crueldad y por ese grave, digamos, femicidio, pero también con la complicidad del esposo, se hizo esta condena de muerte. Pero lo sucedió en el 22, cuando él fue sentenciado a muerte, es que a él tuvo 4 horas en la cámara de la inyección letal y no le pudieron encontrar la vena por 4 horas. Entonces es por eso que fue nuevamente y se utilizó esta práctica del gas nitrógeno. Pero cuando hablamos de prácticas de la pena de muerte, vamos a decir que está desde el fusilamiento con disparos, la horca, la decapitación, la cámara de gas, como habíamos, la silla eléctrica, la lapidación y la inyección letal. Estos han sido prácticamente en la historia humana, pero lo que normalmente se utiliza es esta de la silla eléctrica o la inyección letal. Abogado Licona, si se llegaran a implementar estas medidas aquí en Honduras, ¿qué acciones cree que debería tomarse para evitar condenar a personas inocentes? Que por lo general estas penas solo se causan a las penas bastante graves, por así decirlo. Pero ¿qué personas o qué medidas se deberían de tomar para pues no cometer el error y se haga esta pena a una persona inocente? Bueno, algo importante que yo siempre he mantenido es ver un poco hacia atrás toda la historia de nuestro país. Honduras vive un problema de inseguridad estructural de décadas y de siglos, podemos decir así. Y nuestro sistema de justicia todavía no tiene la madurez para poder transitar en un esquema de juicios de pena de muerte, cuando vemos que las instituciones que imparten justicia son politizadas. Imagínense y veamos la estadística. ¿Quiénes son los que más obtienen penas fuertes en relación a los delitos que cometen? La gente humilde, la gente pobre. Aquí meten preso a alguien por robarse una gallina. Pero el que se roba millones, ese no lo meten preso porque tiene toda un know-how de hilos conductores con personajes de la vida política que le ayudan a no ir a la cárcel. Y pues hay una en Levítico 19:15 en la Biblia que dice: juzga a tu prójimo con justicia, no beneficies al pobre ni favorezcas al rico, juzga con justicia a tu prójimo. Entonces eso es lo que debe haber igualdad, debe haber equidad, y para ello hay que ponerle límites a quienes dirigen, quienes imparten justicia, para no cometer, como dicen entre comillas, errores que tarde o temprano muchos
los están pagando en las cárceles. En las cárceles, por lo menos en vida. Imagínense con la pena de muerte. ¿Quién va a saber si por un error jurisdiccional se mandó a alguien a la pena de muerte sin haber seguido un juicio con el debido proceso y aún cuando se violenta el derecho a la defensa? Defensor Zambrano, y a lo que acabamos de escuchar, ¿qué alternativas considera que serían eficaces para combatir pues la criminalidad y no recurrir a la pena de muerte? Bueno, creo que Honduras entró en una crisis y se detonó prácticamente 2009 para acá, donde pudimos ver que la violencia pues incrementó a grados tan exagerantes que eran prácticamente que nos ponían, bueno, San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo, Tegucigalpa, no digamos, y bueno, y si es los lugares, también el país. Por eso es que de alguna otra forma sucedió o procedió de este evento la depuración policial. Pero también tenemos que ver es que los castigos o quienes castigan a la sociedad a través de sus leyes van a las cárceles. Y podemos ver entonces que las cárceles también es otro fenómeno donde también no se cumplen, digamos, las leyes mínimas como de Mandela o los derechos esenciales como la protección misma del individuo durante paga su pena, ¿verdad? Entonces el Estado y el Estado en Honduras se ha vuelto digamos, culpable, ¿verdad? De estos eventos que han ocurrido en las cárceles. Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Y Sí. casi el último que tenemos es de 46 mujeres, digamos, en Támara, donde recién en Cefas, ¿verdad? Donde Sí. prácticamente se ejecutaron las mujeres, ¿verdad? Y el Estado quedó comprometido, no solamente a nivel de la sociedad, sino a nivel internacional en cuanto a la protección de quienes son penalizados. Y lo otro es que Honduras se ve también geográficamente en el Triángulo Norte cuando hablamos de países como El Salvador y Guatemala, aunque sabemos que El Salvador ha tenido un cambio ahorita con Bukele, ¿verdad? Encerrando a la mayoría de los que están al frente de maras y pandillas, pero también Guatemala. Y que Guatemala todavía es de los países que todavía tienen la pena de muerte. Y ahora también lo que se ha visto es que el pueblo en Guatemala se ha tomado muchas veces la justicia por su mano y ha justiciado a personas, ¿verdad? Ladrones o aquellas personas que han cometido, digamos, asesinatos y que han sido, digamos, conocidos en las comunidades y ellos se han prácticamente quitado la vida a la persona. Entonces creemos nosotros que en Honduras particularmente lo que se requiere es no solamente analizar, sino hacer esos cambios estructurales que de alguna u otra forma contribuyan a disminuir los índices de pobreza, pero también la criminalidad. Y como decía el abogado, en los casos donde el corrupto o quien debería de someterse a la ley no se mete, como aquí le llamamos los ladrones de cuello blanco, ¿verdad? Que estamos hablando de lo mismo, quienes roban el fisco, quienes roban al Estado y que muchas veces no van presos y los tenemos ahí y son figuras más bien y las proponemos más bien como para que se sigan eligiendo, tomando cargos públicos. Obvio, o sean candidatos, ¿verdad? O partidos que de alguna u otra manera internacionalmente se conocen como organizaciones criminales. Entonces, para todo esto tendríamos que hacer, digamos, como un requepensar de lo que estamos haciendo, lo que deberíamos hacer y lo que realmente se hace, ¿no? Pero como decía él, la gente, mucha gente, digamos, roba o digamos los jóvenes que están siendo sometidos a maras y pandillas es también por la desprotección que tienen a falta de los padres o que son solo están con su madre o una abuela o un tío o no tienen a nadie o digamos otros casos en los cuales la pobreza o los niveles de miseria en que vive la población dan como resultado en que digamos sean parte del crimen organizado o que estén ejecutando a personas de alguna otra manera, ¿verdad? Matándolas, dándole la vida o que lleguen a esos extremos. Yo digo que
es un conjunto de cosas que hacer y los cambios estructurales también que se deberían de hacer, ¿no? Porque también en promesas de campaña nos prometen seguridad, nos prometen también trabajo, nos prometen salud, la protección de la vida y todo. Y al contrario, cuando ya se ve en el gobierno, vemos nosotros que la verdad que no cambia mucho. Lo que cambia son quienes dirigen, pero siguen siendo las mismas leyes, siguen siendo que los pobres, digamos, no alcanzan, digamos, esos beneficios que de alguna u otra manera los da, ¿verdad? Porque pueden pagar a alguien o huyen del país. En fin, suceden muchas cosas en Honduras. Entonces yo creo que es de replantear acciones, tanto de la sociedad, tanto como del gobierno, pero también de las mismas autoridades o las instituciones, en este caso, que están para poder dirigir un país, ¿verdad? Entonces creo yo que es complejo, pero también creo que hay cosas en que podría haber cambio. Abogado Licona, y desde la parte jurídica, ¿qué acciones o de qué manera debería de reestructurar el gobierno, la sociedad, estas acciones para que acepte las penas sean de manera igualitaria y no pues se vea más perjudicado lo que son las personas pobres, las que cometen delitos no tan graves, que no descalfan, por así decirlo, a los sectores del gobierno? ¿Qué medidas debería de tomar? Bueno, por años la población ha estado acéfala de gozar de los beneficios que un país tan rico como Honduras ofrece. Aquí los cacicazgos, los grupos políticos, los grupos empresariales y hasta los grupos criminales organizados nos han demostrado en los juicios del Distrito Sur de Estados Unidos y de todos los demás distritos, de que la vinculación, la participación activa de actores políticos en esta vorágine delincuencial transnacional no dejó a nadie absuelto. Es más, Honduras está experimentando un 66% de pobreza. Pobreza que ha ido galopando año con año y ningún político ha podido advertir qué políticas públicas, qué planteamientos y qué decisiones se pueden tomar al más alto nivel para reducir esta incidencia en la cual pone al pueblo de rodillas. Siempre lo he dicho, los partidos tradicionales están fabricando pobreza y esa pobreza instrumentalizada la utilizan en estos momentos políticos, y no les gustan los políticos cuando yo les digo esto en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque saben que los estamos desnudando. Ellos instrumentalizan al pobre para que con la bolsa solidaria, para que con el piso saludable o cualquier otra canonjía estatal que por derecho a la Constitución están obligados a dar, pero la instrumentalizan para ganar adeptos, para ganar los votos, para ganar no la confianza, sino para ubicarlos en el poder, y de ahí se olvidan de la gente. Miren, la inseguridad que hemos vivido galopa año con año y ya se demostró que el pico más alto que tuvo Honduras en muertes violentas por cada 100,000 habitantes fue el 2011, donde tuvimos 87 muertes. Y de ahí fue reduciéndose. ¿Con qué? Con acompañamiento de las fuerzas del orden, con recursos en sus presupuestos, tasas de seguridad, adquisición de logística y más contratación de policías y militares. Luego este gobierno recibió en el 2022 con 42 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. De 42 a 87, el gobierno anterior redujo en casi 12 años un promedio de 4.5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Y cuando este gobierno recibe con 42, ahorita al cierre de diciembre del año pasado, la dejó a 26 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. ¿Qué mantiene esto? Una misma constante de 4.5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. ¿Qué indica esto? Que la voluntad política y el acompañamiento de la sociedad a través de esa confianza que se pueda generar le van a permitir a las fuerzas del orden, al Ministerio Público, ¿qué? La denuncia. Porque si usted no denuncia es porque usted no tiene confianza en su sistema de justicia. Pero si usted denuncia y ve resultados, capturas y todo lo demás, en buena hora. Pero también está la otra situación
de la alta politización y la polarización política. Vemos el juicio ahorita que se dio por una denuncia de violencia doméstica de un dueño de un canal, Edras Amado López, donde si ese trato se lo dieran a todos los que cometen violencia doméstica, oigan, ¿qué país sería este? Pero la proporcionalidad del medio de acción coercitivo no es congruente con la realidad de más de 25 o 50 mil denuncias que están acumuladas y que están haciendo cola en los tribunales de la República. Entonces, tenemos que ser más coherentes y tratar de definir estrategias, cómo cambiar la ley orgánica del Congreso Nacional para que no sea en una elección de segundo grado que se estén repartiendo el pastel los tres partidos tradicionales y ubiquen a la gente que por un lado lo favorezca al momento de impartir justicia en la Corte Suprema, por un lado favorece a los políticos corruptos en el Tribunal Superior de Cuentas para que no haya reparos, y por otro lado el Ministerio Público los favorece para que no haya investigaciones correctas y transparentes y que se les aplique la ley a través de requerimientos. Si eso no se está dando, es porque algo está fallando y tenemos que cambiarlo, y eso solamente lo vamos a cambiar nosotros, indistintamente del color político, porque los tres partidos tradicionales ya nos demostraron que son más de lo mismo. Para ir finalizando, ¿nos podrían regalar un pequeño mensaje para toda la población que nos está viendo sobre la temática que es la pena de muerte? Bueno, yo creo que el mejor mensaje es que nosotros sepamos, uno, que la Constitución de la República prohíbe la pena de muerte, es el artículo 66. Y luego de esto, de que también es algo que trasciende y atenta con la dignidad y los derechos humanos, y que solo Dios puede quitar la vida. Y creo yo que debemos entonces, en la sociedad, y que estamos en años electorales, que nosotros debemos de saber a quién nosotros vamos a darle un voto, por ejemplo, porque es la única parte. Y creo yo que las recientes elecciones primarias que tuvimos también nos dio una lección, porque el pueblo no tuvo control de eso. El pueblo lo que quería era ir a votar y hacer su ejercicio democrático ciudadano, o que de alguna u otra forma es lo que hacemos prácticamente repetidamente y como autómatas, pero también que esto no se vaya a repetir, digamos, en las generales, porque realmente tenemos que tener elecciones, ¿verdad? Y tenemos que ver que los garantes de la misma son las Fuerzas Armadas, y siempre lo han sido, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma también se debe de salvaguardar toda esa información que hay y que se riega en todo lo ancho del país, y que eso de alguna u otra manera nos da. Y claro, lo que decía el abogado, que exijamos reformas en los partidos políticos, reformas en las políticas públicas, pero también yo diría que podríamos también pedir, y se ha hecho en otros países y no ha pasado nada, la reducción de los diputados en el Congreso. Correcto. ¿Verdad? Que Muy también bien. podía ser una forma, y se evitar un montón de dinero, que muchas veces el dinero se gana ahí sin trabajar. Y luego de esto, también que tengamos otras opciones como la segunda vuelta, también, porque también ahí tenemos que exigir y no ver a alguien que después de que esté sentado también lo queremos quitar de la silla o jalarlo. No. Entonces creo yo que la democracia y la participación ciudadana que tenemos todos y todas, creo que nos da la oportunidad de poder exigir, y no solamente el día de votaciones, sino que todo el tiempo, todos los días, porque todos los días en derechos humanos nosotros tenemos que ver que hay una violación de derechos humanos, que denuncie, como decía el abogado, esta es otra cosa, y que se cumpla y tengamos realmente las mejores medidas de corrección, o la reinserción de aquellos que también vienen de la cárcel. Esa es otra cosa. Entonces creo que necesitamos una sociedad más consciente, una sociedad mucho más participativa, pero también una sociedad de que de alguna otra manera se le diga la verdad, no solo la verdad digamos, en una misa, sino también la verdad en cuanto a los medios también, ¿verdad? Porque los medios también de alguna u otra manera no cumplen la función de decir la verdad, sino que también llevan un interés también sumado a lo que quiere que responda un pueblo o una sociedad.
abogado Licón. Bien, recordemos que Dios es el que da vida y quita la vida en relación a esta temática. Por otro lado, ya bien lo dijo el compañero, la Constitución en el artículo 66 establece que no hay pena de muerte. Y de igual forma, otros delitos conexos que la misma Constitución, Carta Magna, ya nos da prerrogativa. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Es establecer salvaguardas o garantías, por lo menos mínimas, a la protección de los derechos inherentes al ciudadano. No podemos nosotros estar solo esperando que nos pregunten si nos han afectado nuestros derechos subjetivos, cuando ya hay mecanismos de oficio que la institucionalidad puede resolverlos y apostarle a un proceso de investigación. Y más aún cuando consideramos que debe haber todo un asidero jurídico que le permita fortalecer toda la investigación en torno a la tipología de delitos y que al final sea el tercero imparcial o un juez competente que conozca la causa que nos diga en un proceso penal, en la etapa preparatoria, particularmente en la audiencia inicial, a través de los medios probatorios, quién es culpable o no es culpable. En ese sentido, consideramos que falta mucho para seguir robusteciendo el Estado de Derecho, pero aún también falta mucho para tratar de que no se siga socavando la confianza de las instituciones. Ha habido mucho apoyo internacional en temas de derechos humanos, en temas que tienen que ver con la participación activa de los ciudadanos en los procesos, pero hay todavía un ambiente en el cual la clase política tradicional quiere seguir moviendo los hilos para sumarlos a su pecunio y seguirnos manteniendo en el estado actual en que nos encontramos. Bueno, agradecemos mucho a nuestros invitados por habernos enriquecido y también haber brindado su información sobre esta temática que es sobre la legalización de la pena de muerte. También agradecemos mucho a todas las personas que están viendo nuestro foro Entre Voces y recuerden seguir sintonizando nuestro programa. Esto ha sido todo de Foro Entre Voces, con los expertos de Primera Línea. Hasta la próxima emisión.